¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará, que no negará? ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a hacerlo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos dirán que sí, pero otros dirán, no había pensado en eso. Pues escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos. Hechos capítulo 4, y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas. Luego volvió a predicar y Pedro y Juan iban camino al templo y vieron a un hombre que era paralítico y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Esa fue su palabra, y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaba muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y el concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan. Luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que ese Jesús de Nazaret sanara a este hombre. Luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quién es usted. Están muy dentro suyo. Las tiene porque Dios ha hecho algo grande en su vida y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis al Apocalipsis. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. La segunda característica es esta: fe en Dios para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios.
tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador, que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas, se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia. Y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen, no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia, son tan cerrados de mente, creen que Jesucristo es el único camino al cielo. Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría esto es lo que dice la Biblia? Soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida. ¿Cuál diría? Depende de cuánta valentía tenga. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús, deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres, cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran ir sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones y la primera es esta: temor a las críticas. El temor a las críticas y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan, bueno, ¿qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación al no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigo que necesitan. No lo que quieran, sino lo que necesiten. Recuerdo esto que el Señor me mostró desde muy joven y estoy muy agradecido. ¿Sabe todo lo que sucede en la secundaria? Y recuerdo que el Señor desde muy joven me enseñó esto. Acuérdate de esto. Después de graduarte, quizás nunca vuelvas a ver a esta gente. Y lo que hagas con ellos te afectará, podría afectarte el resto de tu vida. ¿No les importa? Ya no están. Eso sí que es falta de visión. Estar dispuesto a aceptar cosas que sabe que no están bien por querer ganar a un amigo o reconocimiento. O he hecho esto y he hecho aquello cuando no les importa lo que haga. ¿No le parece que es una insensatez y estupidez que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos. No son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces, le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa, pero nosotros al estar frente al Señor Jesucristo queremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase.